¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, todos mis primeros. Este primer video es para que podamos ir arrancando con nuestras tareas virtuales, que como ya hemos charlado en nuestra presencialidad, empezamos con la explicación de los temas, con el abordaje, con algunos ejemplos. Y bueno, yo quiero dejarles, además del refuerzo que tienen con el cuadernillo y la bibliografía, quiero dejarles mi explicación. Es como si me tuvieran otra vez en clase haciendo un repaso de los temas. La mayoría de ustedes sí toma sus carpetas o retoma sus fotos, su galería de fotos de sus teléfonos. Van a encontrar que empezamos trabajando sobre la problemática de las ciencias sociales en general, que era como ustedes habían visto las ciencias durante la primaria, y la explicación de por qué ahora durante la etapa secundaria el abordaje que hacemos de cada una de esas disciplinas hace que las veamos como en específico, como en foco, digamos, ¿no? Con la complejidad que supone cada una de ellas, ya que cada una es una disciplina científica. En el caso de la historia, hicimos un abordaje de la definición o del concepto de historia, de lo que es el trabajo histórico como construcción científica, y también como esa palabra historia es una palabra paradojal para muchos historiadores, ya que representa no solo la ciencia que estudia el pasado, sino ese mismo pasado. Esperen que me busco un mate, que no sé dónde lo dejé. Bueno, no sé dónde lo dejé. Y en ese sentido, pudimos construir una definición de historia como aquella ciencia que se ocupa de abordar el pasado humano de una forma sistemática, ordenada, lógica, coherente, cronológica, y que para hacerlo se vale de documentaciones o de fuentes primarias y secundarias. Y definimos lo que eran las fuentes primarias y lo que eran las fuentes secundarias, e incluso dimos algunos ejemplos, pensando en fuentes escritas, en fuentes orales, en fuentes materiales o arqueológicas, y también hablamos de las fuentes audiovisuales. ¿Se acuerdan que planteamos que mientras más lejos está la sociedad del pasado que yo quiero estudiar, menos disponibilidad de fuentes tengo? Y mientras más cerca está la sociedad que yo quiero estudiar, mayor disponibilidad de fuentes tengo. Ese es un dato interesante porque les muestra a ustedes también la importancia de cómo los historiadores necesariamente trabajamos interdisciplinariamente. No solo construimos conocimiento con nuestros documentos, sino que nos vamos calibrando la información que nos dan los documentos, cualquiera de ellos sea, con lo que nos puede decir la geografía, con lo que nos puede decir la biología, con lo que nos puede decir la antropología, la sociología. Vamos nutriéndonos de tal manera que el conocimiento que construimos sobre ese pasado sea más sólido. Y lo otro que hicimos fue trazar esa línea de tiempo de la historia humana, esa periodización de la historia humana, que vale para la Europa occidental, dijimos, occidental y cristiana, porque el criterio que se tomaba era el nacimiento de Cristo como el famoso año cero, y toda la discusión que hay sobre eso, y cómo en realidad el orden del tiempo es antes de Cristo y después de Cristo. ¿Se acuerdan que les decía? Si yo estuviera dando esta clase en Corea del Sur, esa línea de tiempo probablemente no me funcionaría para poder explicar cómo los historiadores hemos ordenado el tiempo. En esa salvedad, digamos, que hicimos, agregamos de que la historia contemporánea, que para muchos historiadores sigue hasta nuestros días, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, para otros historiadores ya habría terminado, para algunos con el fin de la Segunda Guerra Mundial, para otros con la llegada del hombre a la luna, y para otros con la caída del muro de Berlín, un hecho importante, digamos, en la historia contemporánea, y la disolución de la URSS, ¿se acuerdan que anotamos y que yo les decía? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También hablamos de las características del conocimiento histórico y de cómo se construye ese conocimiento histórico. Hablamos sobre esta cuestión de la multidisciplinariedad, de la multiperspectividad, de la multicausalidad, de la complejidad, como todos elementos que hacen que el conocimiento histórico tenga la solidez, pero también tenga la relevancia que tiene para nosotros como hombres del presente.
no solo como un abordaje del estudio del pasado, sino como nosotros, hombres del presente, cómo encaramos ese estudio de las sociedades del pasado. ¿Sí? Bueno, creo que muy resumidamente y para que yo pueda subir el video sin problemas, les he planteado las líneas generales de lo que son las primeras hojas de sus cuadernillos, con los cuales van a realizar primero una lectura general de todo el tema, luego van a ir distinguiendo los títulos y los subtítulos y van a ir tomando las ideas principales y las ideas secundarias, van a ir haciéndolo lentamente y en ese orden, de tal manera que cuando yo les pida que respondan una pregunta, que hagan un cuadro comparativo, que realicen una síntesis con el trabajo práctico que les voy a adjuntar, les sea más fácil poder resolver las actividades. Lo primero que hay que hacer es leer. Acuérdense que yo les he dicho que esto es horas de lectura. Bueno, y en este caso tienen la suerte de que me tienen a mi mano acá en un videito y me escuchan. Bueno, yo sé que algunos estarán agitados con otras tareas, pero bueno, nada, bienvenida a la historia. Un beso, los quiero y cuídense mucho.